Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. Fue en el bautizo de la hija de mi hermana cuando todo estalló. Mi hijo Mateo acababa de cumplir 7 años. Llevaba puestos sus zapatos nuevos, esos que compramos juntos después de que ahorrara durante 3 meses de mi sueldo como enfermera. Estaba tan orgulloso de ellos. La casa de mis padres estaba llena. Tías, primos, compadres. El olor a mole y tamales llenaba cada rincón. Mi hermana Claudia lucía radiante con su bebé en brazos, rodeada de regalos que yo sabía que no había pagado ella. Nunca pagaba nada. ¡A comer!, gritó mi mamá desde la cocina. Todos nos movimos hacia la mesa del jardín. Mateo corrió adelante, emocionado. Hacía semanas que me preguntaba si habría gelatina de colores. Entonces mi sobrino Diego, de 11 años, lo detuvo con la mano en el pecho. Solo los nietos de verdad de la abuela comen primero. El jardín no se quedó en silencio. La gente siguió riendo, sirviendo bebidas, poniendo servilletas en la mesa, como si nadie hubiera escuchado nada. Mateo me miró con esos ojos cafés que heredó de su padre ausente. No lloró. Mi hijo nunca lloraba en público. Esperé. Esperé a que mi mamá dijera algo. Esperé a que Claudia regañara a su hijo. Esperé a que alguien, cualquiera, abriera la boca. Mi mamá sonrió. Sonrió y le revolvió el pelo a Diego. «Ay, este niño. Ven, mijo, sírvete bien». Algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. Fue como cuando se revienta una tubería vieja. Primero silencio, después el estruendo. Tomé la mano de Mateo. «Nos vamos». Mi papá levantó la vista del plato. «¿Ahora qué te pasa? Pregúntale a tu nieto de verdad». Claudia dejó a la bebé en brazos de mi tía. «No seas ridícula. Diego estaba jugando». «¿Jugando?». La palabra me salió fría. «¿Tu hijo humilla al mío y está jugando?». «Ay, por Dios, eres demasiado sensible». Mi mamá agitó la mano como espantando una mosca. «Los niños dicen cosas. No lo tomes personal». «¿Que no lo tome personal?». Saqué mi teléfono. Entré a la app del banco. Mateo apretó mi mano más fuerte. Él sabía lo que venía. Mi hijo siempre sabía. «Ese préstamo de 20.000 pesos que te di en marzo, Claudia. ¿Para la operación urgente de Diego? Lo quiero de vuelta. Esta semana». El jardín sí se quedó en silencio esta vez. «¿Qué?». Claudia se puso pálida. «Dijiste que era un regalo». «Mentí. Como tú mentiste sobre la operación. Diego nunca tuvo apendicitis. Lo vi jugando fútbol 2 días después». Mi papá se levantó. «No puedes hablar así de tu hermana». «¿No puedo?». «Mira esto». Giré la pantalla hacia ellos. Ahí estaba el historial completo. No solo los 20.000 de marzo, los 15.000 de enero, los 12.000 de octubre pasado, los 8.000 de julio. 55.000 pesos en un año. Mi voz no temblaba. Ya no. Y mi hijo, el que según Diego no es nieto de verdad, no puede comer primero en una fiesta familiar. Mateo tiró de mi mano. «Mami, vámonos». Tenía razón. Siempre tenía razón. Caminé hacia la salida. Claudia me bloqueó el paso. «Espera, espera. Podemos hablar de esto. Yo te voy a pagar, pero dame tiempo». «Tuviste 1 año de tiempo. El lunes hablo con un abogado». «¿Un abogado?». Mi mamá casi gritó. «¿Le vas a hacer eso a tu hermana? Es familia». Me detuve en la puerta. Mateo ya estaba afuera, esperándome en la banqueta. «Familia es una palabra que se ganan. Ustedes la perdieron hoy». El camino a casa fue silencioso. Mateo miraba por la ventana, sus zapatos nuevos columpiándose desde el asiento. «¿Mami?». «Sí, mi amor». «¿Ya no vamos a ver a la abuela?». «No lo sé todavía». «Está bien». Se acomodó en su asiento. Sus tamales ni siquiera estaban tan ricos. Sonreí por primera vez en horas. Llegamos a nuestro departamento pequeño, ese que pagaba sola desde que Mateo tenía 2 años. 2 habitaciones, sin jardín, lejos de la casa grande de mis padres donde Claudia seguía, viviendo gratis. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que pudiera quitarme los zapatos. Era el chat familiar. 53 mensajes. Mi mamá. «Tu hermana está llorando. Estás exagerando todo».
Mi tía Lupita. Las familias se perdonan. No seas orgullosa. Claudia. Por favor. Necesito ese dinero para otras cosas. No puedo pagarte ahora. Mi papá. Llamamos a hablar mañana. Con calma. Bloqueé el chat. Abrí otro mensaje. Mi prima Fernanda. La única que no estaba en el bautizo. Me acaba de contar mi mamá. Era hora de que les pusieras un alto. Si necesitas algo, estoy aquí. Metí a Mateo a la cama. Le leí su cuento favorito 2 veces. Cuando se durmió, saqué todos los documentos que tenía guardados. Estados de cuenta, capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp, donde Claudia prometía devolverme la próxima quincena. El lunes en la mañana llamé al despacho de abogados que me recomendó una compañera del hospital. Bueno, licenciado Ramírez, necesito demandar a un familiar por dinero prestado. Tenía 34 años. Trabajaba turnos dobles. Criaba sola a mi hijo. Y ya no iba a seguir siendo invisible. El licenciado me citó para el miércoles. Me costó 1.200 pesos la primera consulta. Valió cada centavo. Tienes un caso sólido, me dijo después de revisar todo. Las transferencias están documentadas. Los mensajes son prueba clara. ¿Estás segura de querer proceder? Las demandas familiares son complicadas. Estoy segura. Firmé los papeles. La demanda se presentaría en una semana. Esa noche, mi mamá apareció en mi puerta. ¿Podemos hablar? Mateo estaba haciendo tarea en su cuarto. Dejé pasar a mi mamá. No le ofrecí café. Viniste sola, noté. Tu papá está con Claudia. Ella está muy mal. Qué lástima. Mi mamá cerró los ojos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas? Ya hablé con Diego. Ya lo regañé. 3 días después. Lo regañaste 3 días después. Cuando ya habías intentado todo para convencerme de olvidar lo que pasó. Es que tú siempre has sido tan dura. Su voz sonaba cansada. Tan difícil. Claudia tiene problemas. Necesita apoyo. Y yo no tengo problemas. Claro. Tú siempre has podido sola. Ahí estaba. La verdad que llevaba años flotando entre nosotras como el humo del copal. ¿Sabes por qué puedo sola, mamá? Porque no tuve opción. Porque cuando quedé embarazada y el papá de Mateo se fue, tú me dijiste que era mi problema. Porque cuando pedí quedarme en la casa mientras conseguía dinero para un departamento, me cobraste renta. Porque cuando Mateo se enfermó de neumonía y necesité ayuda con el hospital, me prestaste el dinero con intereses. Eso te hizo fuerte. Eso me hizo sola. El silencio se extendió entre nosotras. Afuera, algún vecino puso música. Salsa vieja. Esa que a mi papá le gustaba bailar con mi mamá cuando éramos niñas. La demanda no va a pasar, dijo finalmente mi mamá. Hablé con tu tía que conoce a un juez. Esto se puede arreglar. Algo helado me recorrió la espalda. ¿Qué dijiste? Que hablé con tu tía Socorro. Su comadre es esposa de un juez. Le vamos a explicar la situación. Esto es un malentendido familiar, nada más. ¿Intentaste arreglar mi demanda con un juez? Estoy protegiendo a esta familia. Me levanté. Fuera de mi casa. No seas dramática. Fuera. Ahora. Mi mamá se levantó despacio. En la puerta se volteó. Te vas a arrepentir de esto. La familia es lo único que tienes. Tengo a mi hijo. Es más familia que todos ustedes juntos. La puerta se cerró. Mateo salió de su cuarto. ¿Escuchaste? Un poco. Se acercó y me abrazó. ¿Vamos a estar bien? Vamos a estar perfectos. Al día siguiente fui directamente con el licenciado Ramírez. Mi madre intentó sobornar a un juez. El licenciado dejó de escribir. ¿Tienes pruebas? Ella me lo dijo directamente. Y puedo conseguir más. Información. Eso complica las cosas. Pero también nos da más herramientas. Tamborileó los dedos en el escritorio. Voy a investigar un poco. Mientras tanto, ¿tienes algún lugar seguro para guardar todos tus documentos importantes? ¿Por qué? Porque si tu familia está dispuesta a llegar hasta ahí, pueden estar dispuestos a más. Tenía razón. Esa misma tarde, puse todo en una caja de seguridad en el banco. Copias de todo. Estados de cuenta, mensajes, fotografías.
hasta las cartas viejas donde Claudia prometía pagar. El viernes, mi papá me llamó al trabajo. Necesitamos hablar. En persona. Estoy trabajando. Es importante. Sobre la casa de tu abuela. Me quedé helada. Mi abuela había muerto hacía 2 años. ¿Qué casa? La de Cuernavaca. Tu abuela te dejó algo. Necesitamos hablar. Colgué. Llamé inmediatamente a Fernanda. ¿Sabías que mi abuela tenía una casa en Cuernavaca? Silencio del otro lado. Fernanda. ¿Sabías? Pensé que ya te habían dicho. Su voz sonaba pequeña. Ella te dejó la casa a ti. Bueno, a ti y a Mateo. En el testamento. Yo estaba ahí cuando lo firmó. El piso se movió bajo mis pies. ¿Hace 2 años? ¿Y nadie me dijo? Tu mamá dijo que te lo iban a decir después del funeral. Que estabas muy triste. Después nunca volvimos a hablar del tema. ¿Quién más sabe? Toda la familia. Tu papá, Claudia, tus tíos. Todos estuvimos en la lectura del testamento. Colgué. No podía respirar. 2 años. 2 años pagando 55.000 pesos a mi hermana, mientras ellos sabían que yo tenía una casa esperándome. Una casa que probablemente ya no existía en los papeles. El licenciado Ramírez casi se cayó de la silla cuando le conté. Eso es fraude testamentario. Es un delito grave. Abrió su computadora. Dame todos los datos de tu abuela. Nombre completo, fecha de muerte, notaría donde se hizo el testamento. Trabajó rápido. Para el martes teníamos los documentos. El testamento existía. Mi abuela me había dejado la casa en Cuernavaca, valuada en 2.300.000 pesos. Pero había otro documento. Posterior. Una escritura donde yo supuestamente vendía la casa a mi hermana Claudia por 300.000 pesos. Con mi firma. Una firma que yo nunca había puesto. Esto es falsificación de documentos, dijo el licenciado Ramírez. Fraude agravado. Podemos ir a la policía ahora mismo. Miré los papeles. Mi firma, perfectamente imitada. La fecha. 1 mes después del funeral de mi abuela. Yo estaba trabajando doble turno ese día. Lo recordaba porque Mateo se había quedado con una vecina y se cayó de las escaleras. Pasamos la noche en urgencias. ¿Qué pasa si vamos a la policía? Tu hermana podría ir a prisión. Quien haya falsificado esto también. Probablemente tu madre estuvo involucrada. ¿Y la casa? La recuperas. Sin duda. La venta es nula por fraude. Me quedé mirando esos papeles hasta que las letras se volvieron borrosas. 2.300.000 pesos. Robados. Mientras yo trabajaba noches extras para pagarle los zapatos nuevos a mi hijo. Proceda con todo, dije finalmente. Demanda civil por el dinero prestado. Denuncia penal por el fraude. Todo. ¿Estás completamente segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La denuncia se presentó un jueves por la mañana. Yo estaba en el escritorio del Ministerio Público, firmando declaraciones, cuando mi teléfono explotó. No metafóricamente. Literalmente 120 mensajes en 10 minutos. El chat familiar era un caos. Insultos, amenazas, súplicas. Todo mezclado como agua sucia. Mi tía Socorro. ¿Cómo te atreves a meter a la policía? Es tu hermana. Mi papá. Recoge esa denuncia ahora o te desconocemos. Claudia. Me vas a matar. Literalmente me vas a matar. Tengo ansiedad. El doctor dijo que podría darme un infarto. Mi mamá. Eres una hija desnaturalizada. Espero que Dios te perdone porque yo no lo haré. El licenciado Ramírez me quitó el teléfono de las manos. No leas eso. No respondas nada. 0 contacto. Es mi familia. Es evidencia. Guárdalo todo. Pero no respondas. Tenía razón. Cada mensaje era una admisión de culpa disfrazada de drama. Cuando salimos del Ministerio Público, había 2 patrullas esperando. Una para ir a buscar a Claudia, otra para mi mamá. El notario que certificó la firma falsa también iba en la lista. ¿Cuánto tiempo? No pude terminar la pregunta. El proceso puede tardar meses, pero las órdenes de comparecencia son inmediatas. Tienen que presentarse dentro de 72 horas o emiten orden de aprehensión. Me sentí mareada. Esto era real.
Esto estaba pasando. Llegué a recoger a Mateo a la escuela. Estaba sentado en la banca del patio, solo. Las otras mamás me miraron raro. El chisme ya había corrido. Hola, mi amor. Hola, mami. Me abrazó fuerte. Diego me dijo en el recreo que por mi culpa su mamá va a ir a la cárcel. Me arrodillé frente a él. ¿Diego está en tu escuela? Lo mandaron esta semana. La abuela dijo que era mejor escuela. Claro. Mi mamá había inscrito al nieto favorito en la escuela privada donde yo pagaba la colegiatura de Mateo con esfuerzo. Otra cosa que nunca me consultaron. ¿Qué le dijiste? Que su mamá hizo cosas malas y las cosas malas tienen consecuencias. Me miró con esos ojos serios, como cuando yo rompo algo y tengo que pagarlo con mi domingo. Exacto, mi amor. Pero las mamás de los otros niños dicen que eres tú la mala. Ahí estaba. El verdadero problema. ¿Tú qué crees? Mateo lo pensó. Creo que si alguien te roba, no es malo pedir que te devuelvan tus cosas. Así es. Esa noche, la directora de la escuela me llamó. Señora, hemos recibido algunas quejas de otros padres sobre la situación con su familia. ¿Qué tipo de quejas? Bueno, comentarios sobre que está afectando el ambiente escolar. Algunos padres se sienten incómodos. ¿Incómodos con qué? ¿Con que defienda mis derechos legales? Silencio al otro lado. Después, una tos incómoda. Entiendo su punto. Solo le informo que su su madre habló con algunos miembros del consejo escolar. Mi madre no tiene ninguna autoridad sobre la educación de mi hijo. Por supuesto, solo queríamos que supiera que hay conversaciones. Colgué. Llamé inmediatamente al licenciado Ramírez. Están tratando de sacar a Mateo de la escuela. ¿Tienes el contrato de inscripción? Sí. Llévamelo mañana. Vamos a enviar una carta legal a la escuela. Si intentan cualquier cosa, los demandamos también. Al día siguiente, Claudia se presentó en el Ministerio Público. Lo supe porque mi prima Fernanda me mandó fotos. Claudia llegó en silla de ruedas, con tanque de oxígeno, acompañada de un séquito de tías sollozando. No puede ni caminar de la presión, decía el mensaje de Fernanda. Pero ayer la vi en el súper cargando 2 bolsas del mandado. El teatro de mi familia no tenía límites. El notario confesó en 2 horas. Dijo que mi mamá le pagó 50.000 pesos para certificar la firma falsa, que ella le aseguró que yo ya sabía, que era solo un trámite. Claudia dijo que no sabía nada, que mi mamá manejó todo, que ella solo firmó donde le dijeron. Mi mamá dijo que lo hizo para proteger el patrimonio familiar, que yo no necesitaba la casa, que Claudia sí. El Ministerio Público no les creyó nada. La mediación se programó para 3 semanas después. Era obligatoria antes del juicio. Mi papá me llamó el día anterior. Mañana vamos a arreglar esto como familia. No somos familia. Somos demandante y demandados. Escúchame. Tu mamá está dispuesta a negociar. Te devolvemos la casa. Tú retiras los cargos. ¿Y el dinero que le presté a Claudia? Eso lo pagamos en abonos. 1.000 pesos al mes. 1.000 pesos al mes. 55.000 pesos en 55 meses. 4 años y medio. No. ¿Qué quieres entonces? Quiero mi casa. Quiero mis 55.000 pesos. Quiero los daños y perjuicios. Y quiero que enfrenten las consecuencias de haber falsificado documentos. Te vas a quedar sola, sin familia, sin nadie. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo sé. Colgó. Bloqueé su número. La mediación fue un circo. Llegué con el licenciado Ramírez. Ellos llegaron con 2 abogados, un contador y mi tía Socorro, que se presentó como asesora espiritual. El mediador era un señor de 60 años con cara de cansado. Entiendo que hay temas delicados. Propongo que cada parte exponga su postura. Mi mamá se paró. Llevaba un rosario en la mano. Mi hija está enferma del corazón. No de sentimientos, literalmente del corazón. Tiene un soplo. Si va a prisión, se muere. ¿Quiere eso? ¿Quiere matar a su madre? El mediador me miró. Ella no tiene ningún soplo cardíaco, dije calmada. Tiene presión alta porque no toma sus medicamentos. Tiene diabetes porque come pan dulce todos los días. Pero no tiene soplo. Puedo traer informes médicos si quiere.
Eres una... señora. El mediador levantó la mano. Por favor. Claudia habló después. Sin silla de ruedas hoy. Sin oxígeno. Vestida de negro como si estuviera de luto. Yo no sabía que la firma era falsa. Mi mamá me dijo que mi hermana ya había firmado. Que solo faltaba mi parte. Yo confié. ¿Y los 300.000 pesos que supuestamente me pagaste por la casa? Pregunté. ¿Dónde están? Claudia abrió la boca. La cerró. Miró a su abogado. Esa cantidad se usó para gastos familiares. ¿Qué gastos? La fiesta de 15 años de tu sobrina. La operación de Diego. Diego nunca se operó. Y la fiesta de 15 años costó 120.000 pesos. Lo sé porque mi mamá presumió en Facebook cada detalle. El abogado de Claudia intervino. Señorita, está claro que hay un malentendido familiar. No hay malentendido. Hay fraude documentado. El licenciado Ramírez puso una carpeta sobre la mesa. Tenemos 147 pruebas, transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, testimonios de 3 testigos y la confesión del notario que ya está cooperando con la fiscalía. El silencio llenó la sala. El mediador abrió la carpeta. Hojeó algunos documentos. Su cara cambió. Esto es bastante sólido. Es un caso cerrado, dijo el licenciado Ramírez. Por eso mi clienta está siendo generosa al aceptar mediación en lugar de ir directo a juicio. Mi papá finalmente habló. ¿Qué quieres? Dinero. Siempre se trata de dinero contigo. No se trata de dinero. Se trata de respeto. ¿Respeto? Le estás haciendo esto a tu madre. Ella me lo hizo primero. La mediación duró 6 horas. Ofrecieron devolverme la casa. Negué. Quería la casa más el dinero prestado. Ofrecieron pagarme en 10 años. Negué. Quería todo en 6 meses. Ofrecieron retirar a Diego de la escuela de Mateo. Les dije que eso no era negociable, era obligatorio. Al final, no llegamos a ningún acuerdo. Nos vemos en juicio, dije al salir. Mi mamá me alcanzó en el estacionamiento, sola, sin séquito dramático. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? Tu hermana va a perder todo. La casa donde vive es mía. Pero si me meten a la cárcel, tu papá no va a poder pagar los gastos. Van a terminar en la calle. Debieron pensar en eso antes. Yo soy tu madre. Las madres no les roban a sus hijas. Se quedó ahí parada mientras yo subía al carro. En el espejo retrovisor, la vi llorar. Por primera vez, parecían lágrimas reales. No me detuve. Esa noche, alguien rayó mi carro. Mala hija, en letras rojas sobre el cofre. Tomé fotos. Se las mandé al licenciado Ramírez. Él las agregó al expediente. Esto va a ayudarnos en el juicio. Muestra un patrón de acoso. ¿Cuánto tiempo más? El juicio está programado para dentro de 2 meses, pero puedo pedir una audiencia urgente por las amenazas. Probablemente consigamos una orden de restricción. ¿Contra mi propia familia? Contra cualquiera que te esté acosando, familia o no. La orden de restricción se aprobó en 1 semana. Mi mamá, Claudia y mi papá no podían acercarse a menos de 200 metros de mí o de Mateo. Diego fue cambiado de escuela, esta vez a una pública. El chat familiar me eliminó. Fernanda me contó que crearon uno nuevo sin mí. Se llamaba La Familia Real. Están diciendo que los traicionaste por dinero, me dijo, que siempre fuiste codiciosa. ¿Y tú qué opinas? Opino que hiciste lo correcto. Yo también dejé ese chat. Fernanda fue la única que se puso de mi lado. El resto de la familia cerró filas. Tíos que antes me saludaban me bloquearon. Primos que jugaban con Mateo dejaron de contestar mensajes. Pero algo extraño pasó. Compañeras del trabajo empezaron a acercarse. Escuché lo que te hicieron, me dijo Lupita, la otra enfermera del turno. Mi hermano me hizo algo parecido. Nunca tuve el valor de demandarlo. No es fácil, pero es correcto. Me apretó la mano. Y si necesitas ayuda con Mateo, aquí estoy. Otras 2 compañeras se ofrecieron igual. Una me prestó dinero sin intereses cuando tuve que adelantar honorarios del abogado. Otra cuidó a Mateo 2 veces cuando tuve que ir a audiencias.
Resulta que la familia que eliges es más leal que la que te toca. El día del juicio amaneció frío. Me puse mi mejor traje, ese que compré en rebajas pero se veía caro. Mateo se quedó con Lupita. Ve a ganar, me dijo mi hijo antes de irse. Como cuando juegas uno conmigo. Sin piedad. Reí por primera vez en semanas. La sala de juicios estaba llena. Mi familia ocupaba 2 bancas completas. Todos vestidos de negro, como si yo hubiera muerto. Claudia lloraba en el hombro de mi mamá. Mi papá me miraba con odio puro. El juez entró. Un hombre de 50 años, cara seria, lentes gruesos. Caso 147. Fraude testamentario y falsificación de documentos. El licenciado Ramírez presentó las pruebas, una por una, metódicamente, sin drama. Las transferencias bancarias, los mensajes, los testimonios, la confesión del notario, el peritaje de la firma falsa. El abogado de Claudia intentó argumentar que todo fue un malentendido, que no hubo intención de dañar. La intención se prueba con acciones, dijo el juez. Y aquí hay 2 años de acciones conscientes. Llamaron al notario como testigo. Tembloroso, confirmó todo. Mi mamá le pagó 50.000 pesos. Él sabía que la firma era falsa. Lo hizo porque era cliente antigua. Llamaron a Claudia. Su historia cambió 3 veces en 20 minutos. Primero, no sabía nada. Después, sabía pero no le pareció importante. Finalmente, admitió que sabía todo pero necesitaba la casa más que yo. ¿Por qué la necesitaba más?, preguntó el juez. Porque tengo 2 hijos. Ella solo tiene uno. El juez se quitó los lentes. Los limpió despacio. ¿Está sugiriendo que el derecho testamentario depende de la cantidad de hijos? Claudia no respondió. Llamaron a mi mamá. Llegó con su rosario. Empezó a llorar antes de que le hicieran la primera pregunta. Solo quería proteger a mi familia. ¿Protegerla de qué?, preguntó el licenciado Ramírez. De ella. Siempre fue egoísta. Siempre pensó solo en ella. ¿La señora es egoísta por reclamar una herencia que legalmente le pertenece? Ella no necesitaba esa casa. Trabaja. Gana bien. Claudia es madre soltera. Su hija también es madre soltera. Mi mamá me miró directo. Claudia es diferente. Es más frágil. Necesita apoyo. ¿Y su otra hija no necesitaba apoyo? Ella nunca lo pidió. ¿Lo pidió o usted nunca se lo ofreció? Mi mamá no respondió. Juicio duró 7 horas. Al final, el juez pidió un receso de 30 minutos para deliberar. Salí a tomar aire. Fernanda estaba afuera, esperándome. ¿Cómo vas? No lo sé. Vas a ganar. Aunque gane, ya perdí. No perdiste nada que valiera la pena. El juez volvió. Todos nos sentamos. He revisado las pruebas presentadas. El caso es claro. Hubo fraude testamentario. Hubo falsificación de documentos. Hubo enriquecimiento ilícito. Claudia empezó a sollozar más fuerte. La casa en Cuernavaca se restituye a su legítima propietaria. La venta fraudulenta queda anulada. Los 55.000 pesos prestados deben devolverse en su totalidad, más intereses, en un plazo no mayor a 90 días. Mi mamá se puso de pie. No tenemos ese dinero. Entonces deberán vender bienes para conseguirlo. Esa no es responsabilidad de esta corte. Sobre los cargos penales, continuó el juez, por la gravedad del fraude y por ser la primera vez que las acusadas enfrentan cargos, sentencio a 3 años de prisión condicional y 500 horas de servicio comunitario para cada una. ¿Condicional?, preguntó el licenciado Ramírez. Sí. No pisarán la cárcel si cumplen las condiciones. Pago total de la deuda en 90 días, no acercarse a la víctima, completar el servicio comunitario. Era menos de lo que esperaba, pero era algo. El notario es caso aparte y será juzgado en instancia diferente por cohecho. El juez dio un golpe con el mazo. Caso cerrado. Salí de la corte sintiendo algo extraño. No era felicidad, no era alivio. Era como cuando te quitas un zapato que te apretaba todo el día. Duele igual, pero diferente. Fernanda me abrazó en las escaleras. ¿Lo lograste? Sí. ¿Por qué no suenas feliz? Porque gané.
Pero ellos no perdieron lo suficiente. El licenciado Ramírez me alcanzó con una carpeta. Tenemos 90 días para que paguen. Voy a monitorear esto personalmente. Si se retrasan un solo día, volvemos a corte. ¿Y la casa? Es tuya, legalmente. Pero Claudia está viviendo ahí con sus hijos. Necesitamos una orden de desalojo. ¿Cuánto tarda eso? 30 días. Después otros 30 para que desalojen. Si se niegan, la policía los saca. 2 meses más. 2 meses de espera. Esa noche, Mateo me preguntó cómo había salido todo. Ganamos. ¿Entonces vamos a tener una casa nueva? Sí, mi amor. En Cuernavaca. Tiene jardín y un árbol de mangos. Sus ojos brillaron. ¿De verdad? De verdad. ¿Y la abuela va a ir a la cárcel? No. Pero tiene que pagar lo que debe y no puede acercarse a nosotros. Mateo se quedó pensando. ¿Eso es bueno o malo? Es lo justo. Ah, se acurrucó contra mí. Mami, ¿sí? ¿Te sientes triste? Siempre era tan perceptivo. Un poquito. Está bien estar triste aunque hayas ganado. La maestra dice que las emociones no son buenas o malas. Solo son. Lo abracé más fuerte. Este niño de 7 años tenía más sabiduría que toda mi familia junta. Los primeros 30 días fueron tensos. El licenciado Ramírez me mandaba actualizaciones cada semana. No han hecho ningún pago todavía. Claudia puso la casa de tus padres en venta, pero no hay compradores. Tu mamá intentó pedir un préstamo al banco. Se lo negaron. Yo seguía trabajando. Turnos dobles. Guardando cada peso extra. La casa de Cuernavaca necesitaba reparaciones. ¿Y quién sabía en qué estado la dejaría Claudia? En el hospital, la gente empezó a tratarme diferente. Algunos con admiración, otros con miedo, como si yo fuera peligrosa por haber demandado a mi familia. ¿Es cierto que metiste a tu mamá a la cárcel? Me preguntó una enfermera nueva. No está en la cárcel, y yo no la metí a ningún lado. Ella se metió sola con sus decisiones. El día 45, mi papá apareció en el hospital. Yo estaba terminando mi turno cuando lo vi esperando en la entrada. Se veía más viejo, más cansado, la camisa arrugada, la barba sin rasurar. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Tienes orden de restricción. Lo sé, pero esto es importante. Miré alrededor. Había guardias de seguridad cerca. Me sentí segura. 5 minutos. Nos sentamos en unas bancas afuera. Mi papá no me miraba a los ojos. No vamos a poder pagar en 90 días. Ese es tu problema. Vendimos todo lo que podíamos vender. El carro de tu mamá, las joyas, los muebles buenos. Juntamos 32.000 pesos. Faltaban 23.000, más los intereses. Y necesitamos más tiempo. No, por favor, 6 meses más. Te lo pagamos todo, pero necesitamos tiempo. Tuvieron 2 años para ser honestos conmigo. No les voy a dar 6 meses más. Mi papá finalmente me miró. ¿Qué pasó contigo? No te reconozco. Crecí, sin ayuda de ustedes. Eras una niña dulce. Era una niña invisible. Hay diferencia. Se quedó callado un momento. Después sacó un sobre de su chamarra. Tu mamá me pidió que te diera esto. No lo tomé. ¿Qué es? Una carta, explicando todo. ¿Por qué hizo lo que hizo? No me interesa. Por favor, solo léela. No. Dejó el sobre en la banca entre nosotros. Se levantó. Tu hermana está muy mal. Depresión severa. No sale de su cuarto. Los niños están asustados. Debió pensar en sus hijos antes de robarme. Todos cometemos errores. Esto no fue un error. Fue una decisión consciente durante 2 años. Mi papá empezó a caminar hacia la salida. Se detuvo. Cuando tu abuela te dejó esa casa, tu mamá lloró. ¿Sabes por qué? No respondí. Porque su mamá nunca le dejó nada a ella. Todo fue para su hermano. Y cuando vio que tu abuela hacía lo mismo, eligiendo favoritos otra vez, algo se rompió en ella. Entonces debió ir a terapia, no robarme. Se fue sin decir más. El sobre se quedó en la banca. Lo dejé ahí. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras de mi papá daban vueltas en mi cabeza.
Algo se rompió en ella. ¿Eso me pasaría a mí también? ¿Ya estaba rota? Mateo me encontró despierta a las 3 de la mañana. ¿No puedes dormir? No, mi amor. Se sentó a mi lado en la cocina. ¿Estás pensando en la abuela? ¿Cómo supiste? Porque es lo único que te pone esa cara triste. Le serví un vaso de leche. Uno para él, uno para mí. ¿Tú la extrañas? Le pregunté. A veces. Extraño cuando me hacía arroz con leche. Pero no extraño cuando me hacía sentir menos importante que Diego. ¿Te hacía sentir así seguido? Casi siempre. Tomó un sorbo de leche. Una vez le pregunté por qué Diego tenía más regalos que yo en Navidad. Me dijo que era porque él los necesitaba más. Se me cerró la garganta. ¿Por qué nunca me contaste eso? Porque siempre que hablábamos de la abuela te ponías triste. No quería ponerte más triste. Mi hijo de 7 años había estado protegiéndome. De mi propia familia. Ya no tienes que protegerme, ¿está bien? Yo soy quien te protege a ti. Podemos protegernos juntos. Lo abracé hasta que se volvió a dormir. Lo llevé a su cama. Me quedé viéndolo un rato. Este niño tenía razón. Podíamos protegernos juntos. Al día siguiente, llamé al licenciado Ramírez. ¿Cuál es el mínimo legal que tienen que pagar para evitar más cargos? Los 55.000 completos más intereses. Salen 62.000 pesos. ¿Y si pagan los 32.000 que tienen ahora y el resto en abonos monitoreados por la corte? Silencio al otro lado. ¿Estás segura? Tienes todo el derecho de exigir el pago completo. Lo sé, pero quiero terminar con esto. No quiero estar amarrada a ellos durante años en batallas de cobranza. Podemos proponer eso en una audiencia, pero tiene que ser con garantías. Si fallan un pago, la deuda se vuelve exigible inmediata. Está bien. ¿Y la casa? Esa no la negocio. Claudia tiene que salir en el tiempo establecido. ¿Entendido? La audiencia se programó para la semana siguiente. Esta vez fue más corta. Solo el juez, los abogados y las partes. El licenciado Ramírez presentó la propuesta. Mi clienta está dispuesta a aceptar un plan de pagos bajo las siguientes condiciones. Pago inicial de 32.000 pesos. El saldo de 30.000 pesos en 10 mensualidades de 3.000 pesos, monitoreadas por la corte. Si fallan un solo pago, la deuda completa es exigible de inmediato y se procede con cargos penales. El abogado de mi mamá casi saltó de su silla. ¿Mi clienta acepta? Por supuesto que acepta. Hay más, continué yo. Orden de restricción permanente. No quiero contacto. Nada de mensajes, llamadas o presentarse en mi trabajo. Si me ven en la calle, cruzan a la otra banqueta. Mi mamá abrió la boca para protestar. ¿Y Mateo? Preguntó Claudia. ¿No vamos a ver a nuestro sobrino? Mateo decidirá eso cuando sea mayor. Por ahora, no. El juez revisó los términos. Me parece justo. ¿Las acusadas aceptan? Mi mamá y Claudia se miraron. Después asintieron. Aceptamos. Entonces queda establecido. Tienen 7 días para el primer pago. Después, el 3 de cada mes durante 10 meses. Un retraso, y esto vuelve a corte. Otro golpe de mazo. Otra audiencia terminada. Al salir, mi mamá intentó acercarse. El licenciado Ramírez la bloqueó. Orden de restricción, ni una palabra. Mi mamá se quedó ahí parada, viéndome alejarme. Por primera vez desde que todo empezó, no lloró. Solo me miraba con algo parecido a respeto. O tal vez a miedo. No estaba segura. La orden de desalojo se ejecutó 3 semanas después. Llegué a la casa en Cuernavaca con el licenciado Ramírez y 2 policías. Fernanda me acompañó para apoyo moral. Claudia estaba sentada en la entrada, rodeada de cajas. Sus 2 hijos jugaban en el jardín, ajenos al drama. «Ya nos vamos», dijo sin mirarme. No hacía falta traer policías. «Es protocolo», explicó el licenciado Ramírez. Claudia señaló las cajas. «Me llevo mis cosas. Nada tuyo». «¿A dónde van?» «A casa de mamá. Todos juntos otra vez. Como debe ser». Había sarcasmo en su voz, pero también cansancio. Los policías revisaron que solo sacara sus pertenencias. Tardamos 2 horas. Cuando terminaron, Claudia llamó a sus hijos.
Diego se acercó a mí antes de subir al carro. Mi mamá dice que tú nos quitaste la casa. Tu mamá robó esta casa. Yo solo la recuperé. ¿Por qué los adultos son tan complicados? Porque olvidamos ser simples como los niños. Diego se fue. No dijo más nada. Cuando el carro de Claudia se perdió en la distancia, entré a la casa. Era hermosa. Techos altos. Ventanas grandes. El jardín que Mateo había soñado. El árbol de mangos lleno de fruta. Pero también estaba destrozada. Paredes rayadas. Vidrios rotos. Puertas sin cerraduras. Claudia había dejado su huella de despedida. «Esto es vandalismo», dijo el licenciado Ramírez. «Podemos agregar cargos». «No, ya basta. Solo quiero repararla y seguir adelante». Fernanda recorrió las habitaciones conmigo. «Va a necesitar trabajo». «Lo sé, pero tiene buen hueso. Con amor y tiempo va a quedar preciosa». Amor y tiempo. Justo lo que mi familia nunca me dio. Pasé las siguientes semanas yendo y viniendo entre el trabajo y Cuernavaca. Contraté a un maestro de obras. Cambié vidrios. Pinté paredes. Arreglé el jardín. Mateo venía los fines de semana. Sus ojos se iluminaban con cada mejora. ¿Ese va a ser mi cuarto? Ese va a ser tu cuarto. ¿Y ese árbol? Ese árbol va a darnos mangos todo el verano. ¿Y ahí? Ahí vamos a poner una resbaladilla. Cada pregunta era un sueño nuevo. Cada respuesta, una promesa que sí podía cumplir. El tercer mes, mientras pintaba la cocina, recibí una transferencia bancaria. 3.000 pesos. El primer pago de mi familia. Me senté en el piso de la cocina a medio pintar y lloré. No de tristeza, no de felicidad, de algo intermedio, de cierre. Mateo me encontró así. Se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un rato, habló. ¿Estás bien? Sí, solo estoy sintiendo muchas cosas. ¿Cosas buenas o cosas malas? Las dos. Eso está bien. La maestra dice que puedes sentir dos cosas al mismo tiempo. Tu maestra es muy sabia. Terminamos de pintar juntos. Azul claro, como el cielo. El color que Mateo eligió. Esa noche, dormimos en la casa por primera vez. En sleeping bags en el piso porque todavía no teníamos muebles. Pero era nuestro piso, nuestra casa. Mami, susurró Mateo en la oscuridad. ¿Sí? ¿Extrañas a la abuela? Lo pensé. De verdad lo pensé. Extraño a la abuela que pudo haber sido, no a la que fue. Eso tiene sentido. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Me ofrecieron un puesto de supervisora. Más responsabilidad, mejor sueldo. Lo acepté. Te lo mereces, me dijo la jefa de 1900 enfermeras. Has demostrado que sabes poner límites y defender lo que es correcto. Nunca pensé que demandar a mi familia me conseguiría un ascenso. Pero aquí estaba. Con el nuevo sueldo, compré muebles para la casa. Una mesa, sillas, camas de verdad. Poco a poco, el espacio vacío se llenó. Fernanda me ayudó a decorar. Colgamos cuadros, pusimos plantas. Hicimos que se sintiera como hogar. ¿Vas a hacer una fiesta de inauguración?, preguntó. Tal vez. Algo pequeño. ¿Puedo invitar a gente? ¿Como quién? Las chicas del trabajo que te ayudaron. Mi familia que sí se portó bien. Gente que de verdad te aprecia. Suena perfecto. La fiesta fue un sábado. Vinieron 12 personas. Lupita y otras compañeras del hospital. Fernanda con su esposo y sus hijos. El licenciado Ramírez con su esposa. Mi vecina nueva que había sido muy amable. Comimos tamales y bebimos ponche. Los niños corrieron por el jardín. Los adultos contamos historias. Nadie mencionó a mi familia de sangre. No hacía falta. Mateo jugaba con los otros niños bajo el árbol de mangos. Su risa llenaba el jardín. Esa risa que casi se apaga en aquella cena familiar hacía meses. «Te ves feliz», me dijo Lupita. «Lo estoy». ¿Valió la pena? Todo el proceso legal, el drama, el dolor. Miré a Mateo. Miré la casa. Miré a las personas reunidas en mi jardín. Cada segundo. Esa noche, cuando todos se fueron, Mateo y yo nos sentamos en las escaleras de la entrada. «Esta fue la mejor fiesta de mi vida», dijo.
¿En serio? En serio. Porque todos aquí nos quieren de verdad. ¿Cómo sabes? Porque nadie nos hizo sentir menos. Nadie comparó. Nadie dijo que otros niños eran mejores que yo. Tenía razón. Esa era la diferencia. ¿Mami? ¿Sí? ¿Crees que algún día la abuela quiera conocer nuestra casa? No lo sé, mi amor. Si quiere, ¿la dejarías venir? Lo pensé. De verdad lo pensé. Si ella cambia, si se disculpa de verdad, si demuestra, con acciones, no con palabras, que entiende lo que hizo mal. Tal vez. Pero no pronto. No. No pronto. Está bien. Mateo bostezó. No la necesito para ser feliz de todos modos. Lo abracé. Yo tampoco. El sexto mes llegó. Otro pago de 3.000 pesos. Puntual. Sin excusas. Sin dramas. Llamé al licenciado Ramírez. Van por la mitad. Sí. Hasta ahora han cumplido. Es un buen indicio. ¿Tú crees que terminen de pagar todo? Honestamente sí. Creo que finalmente entendieron que no van a poder manipularte. Esa palabra. Manipular. Toda mi vida había sido manipulada sin darme cuenta. Con culpa. Con obligación. Con el concepto retorcido de lo que significa familia. Pero ahora veía claro. En la casa de Cuernavaca planté un jardín de hierbas. Romero, menta, albahaca. Mateo me ayudaba a regar cada mañana antes de la escuela. ¿Por qué plantamos esto? Preguntó un día. Porque tu bisabuela tenía un jardín así. Me enseñó cuando yo era niña. ¿Tu abuela era buena? Sí. Ella sí lo era. ¿Por qué tu mamá no salió como ella? Pregunta de $1.000.000. Porque duele mucho no ser el favorito. Y a veces ese dolor se convierte en algo feo si no lo enfrentas. Como Diego era feo con otros niños porque su mamá lo trataba como especial. Exacto. Yo no quiero ser así. Tú no eres así. Y nunca lo serás. ¿Cómo sabes? Porque te estoy criando diferente. Te estoy enseñando que no eres mejor ni peor que nadie. Solo eres tú. Y eso es suficiente. Mateo regó la menta pensativo. Eso está bien. Una tarde, 3 meses antes de que terminaran los pagos, recibí una llamada de un número desconocido. Bueno, habla tu mamá. Casi colgué. Pero algo me detuvo. Tienes prohibido contactarme. Lo sé. Pero necesito decirte algo. Y si después quieres colgar o reportarme, lo entiendo. Esperé. Empecé terapia. Tu papá y yo. Nos obligó el juez como parte del servicio comunitario. Y tenías razón. En todo. Su voz se quebró. La terapeuta me hizo ver que repetí con ustedes lo que mi mamá hizo conmigo. Elegí a Claudia como favorita igual que mi mamá eligió a mi hermano. Y te castigué por ser fuerte, igual que a mí me castigaron. No dije nada. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Veo todo lo que hice mal. Todo el daño que causé. ¿Claudia también está en terapia? Sí. Ella también. Bien. ¿Crees que algún día podamos...? No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé. Está bien. Solo quería que supieras. Colgó. No intentó extender la conversación. No manipuló. No lloró. Solo dijo lo que tenía que decir, y colgó. Fue extraño. Le conté a Mateo esa noche. La abuela me llamó. Le dije mientras cenábamos. Mateo dejó de comer. ¿Y qué dijo? Que está en terapia, que se dio cuenta de sus errores. ¿Le crees? No lo sé todavía. ¿Quieres creerle? Esa pregunta me pegó duro. Una parte de mí sí, la niña que fui. Pero la adulta que soy no confía tan fácil. Está bien no confiar rápido, dijo Mateo. La maestra dice que la confianza se construye con tiempo. Tu maestra es demasiado sabia para su propio bien. Mateo sonrió. Lo sé. Los meses siguientes fueron tranquilos. Los pagos seguían llegando. 3.000 pesos cada mes. Puntual. El licenciado Ramírez me mandaba confirmación cada vez. Mes 7. Todo en orden. Mes 8. Pago recibido. Mes 9. Sin retrasos. Yo seguía con mi vida. Trabajaba. Criaba a Mateo. Arreglaba la casa. Plantaba más cosas en el jardín. Aprendía a hacer pan. Mateo aprendió a andar en bicicleta en nuestro patio. Una tarde, mientras podaba el romero,
Vi un carro detenerse frente a la casa. Mi cuerpo se tensó. Años de defenderme no se olvidan rápido. Pero era Fernanda. ¡Sorpresa! Traje pozole. Comimos en el jardín. Fernanda me contó los últimos chismes familiares. Yo escuchaba con curiosidad distante, como si hablara de extraños. ¿Tu mamá vendió la casa? ¿La casa donde crecimos? Sí. Se mudaron a un departamento más chico, más barato. Así pueden seguir pagando lo que te deben. ¿Y Claudia? Sigue viviendo con ellos, pero consiguió trabajo, en una tienda. No gana mucho, pero es algo. Bien por ella. ¿De verdad te da igual? Preguntó Fernanda. No me da igual, pero tampoco me duele como antes. Es como ver llover desde adentro de una casa. Sé que está pasando, pero ya no me moja. Fernanda sonrió. Me gusta esa analogía. En el trabajo me fue cada vez mejor. Me pusieron a cargo de capacitar a las nuevas enfermeras. Descubrí que me gustaba enseñar. Ver a alguien aprender algo nuevo y brillar con ese conocimiento. Una de las nuevas, Carla, de 22 años, me recordaba a mí a esa edad. Trabajadora, callada, siempre pidiendo turnos extras. ¿Por qué trabajas tanto? Le pregunté un día. Tengo que mantener a mi mamá. Está enferma. ¿Y tu familia no ayuda? Tengo 2 hermanos, pero dicen que como yo no tengo hijos, tengo más tiempo. Ahí estaba otra vez. Esa lógica retorcida de familias disfuncionales. ¿Quieres un consejo? Sí. Aprende a decir que no, antes de que sea demasiado tarde. Pero es mi mamá. Lo sé. Pero si tú te hundes tratando de salvar a todos, al final nadie se salva. Carla se quedó pensando. 2 semanas después vino a decirme que había hablado con sus hermanos. Les puso un ultimátum. Contribuían, o ella dejaba de ayudar. ¿Y qué dijeron? Al principio se enojaron. Después aceptaron. Ahora pagamos entre los 3. ¿Cómo te sientes? Rara, como si hubiera hecho algo malo, pero también más ligera. Esa sensación de ligereza es libertad. Acostúmbrate a ella. El 10º mes llegó. El último pago. 3.000 pesos cayeron en mi cuenta un martes por la mañana. El licenciado Ramírez me llamó de inmediato. Cumplieron. Pagaron todo. ¿Y ahora? Ahora se cierra el caso. Oficialmente. Ya no tienen deudas contigo. Ya no hay procesos pendientes. Se acabó. Se acabó. Debería haber sentido más. Alegría, tal vez. Satisfacción. Pero solo sentí paz. Como cuando termina una tormenta y sale el sol. Gracias. Por todo. Fue un placer trabajar contigo. Y si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Colgué. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina. Mi cocina, en mi casa, que recuperé con mis propias manos. Mateo entró corriendo de la escuela. «Mami, saqué 10 en el examen de matemáticas. Eso es increíble. ¿Podemos celebrar con nieve? Podemos celebrar con lo que quieras». Fuimos por nieve. Después al parque. Mateo jugó con otros niños en los columpios. Yo me senté en una banca viéndolo reír. Este niño hermoso, inteligente, amable, lo había criado sola, sin ayuda, y lo había hecho bien. «Mami». Mateo se sentó a mi lado, sudado y feliz. «¿En qué piensas?» «En lo orgullosa que estoy de ti». «Yo también estoy orgulloso de ti». «¿Por qué?» «Porque eres la mamá más fuerte del mundo, y porque cuando alguien te lastima, no te quedas callada. Me enseñaste que está bien defenderse». Lo abracé ahí en la banca del parque. La gente pasaba. El mundo seguía girando. Y nosotros estábamos bien. Una semana después, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con la letra de mi mamá. Pensé en tirarla sin abrir, pero la curiosidad ganó. La carta era corta. Una página. «Hija, terminamos de pagarte. Sé que no borra lo que hicimos, pero es un comienzo. La terapia me ha mostrado cosas que no quería ver, como repetí patrones, como lastimé sin darme cuenta, o peor, dándome cuenta pero justificándolo. No te pido perdón en esta carta, porque el perdón no se pide por escrito, y porque no estoy lista todavía para mirarte a los ojos
y enfrentar todo el dolor que causé. Solo quiero que sepas que lo veo. Todo. Y estoy trabajando en ser diferente. Claudia también está cambiando. Consiguió trabajo. Va a terapia. Está aprendiendo a ser independiente por primera vez en su vida. Diego pregunta por Mateo a veces. No le digo nada. Eso es decisión tuya. Tu papá me pidió que te dijera que él también lo siente. No es bueno con las palabras, pero está intentando ser mejor. No espero respuesta. Solo necesitaba que supieras. Mamá. Doblé la carta. La guardé en un cajón. Mateo me vio desde la puerta de su cuarto. ¿Era de la abuela? Sí. ¿Qué decía? Que están cambiando. Que lo sienten. ¿Les vas a contestar? No todavía. Pero tal vez algún día. Tal vez. Mateo asintió y volvió a su cuarto. No presionó. No juzgó. Solo aceptó. Los meses pasaron. El jardín creció. El árbol de mangos dio frutos. Los cortamos juntos, Mateo y yo. Hicimos agua fresca. Invitamos a Fernanda y su familia. Esta casa ya parece hogar de verdad, dijo Fernanda. Es que es hogar de verdad. En el cumpleaños de Mateo hicimos una fiesta en el jardín. Invitamos a sus amigos de la escuela, a las familias de esos amigos, a mis compañeras del trabajo. 20 personas llenaron nuestro espacio con risas y alegría. Mateo apagó sus 8 velas. Pedí un deseo también, en silencio. Deseé que siempre seamos así de felices, me dijo Mateo después. Ese es un buen deseo. ¿Tú qué deseaste? Que nunca olvides que mereces ser tratado con respeto. Siempre. No lo voy a olvidar. Tú me lo recuerdas todos los días. Esa noche, después de que todos se fueron, mientras recogíamos platos de papel y globos desinflados, mi teléfono sonó. Número desconocido. Otra vez. Dudé, pero contesté. Bueno, soy yo. La voz de mi mamá. Sé que no debería llamar, pero es el cumpleaños de Mateo, y quería, no sé, decirle felicidades, aunque sea así. Cumplió 8. 8. Su voz sonaba rota. Me fue tan rápido. Silencio. Ni ella ni yo sabíamos qué decir. ¿Cómo está? Preguntó finalmente. Está perfecto. Feliz. Sano. Rodeado de gente que lo quiere. Me alegro. Más silencio. ¿Recibiste mi carta? Sí. ¿Y? Y nada todavía. Necesito tiempo. Lo entiendo. Respiró profundo. Yo también necesito más tiempo, para ser la persona que debía haber sido desde el principio. Está bien. ¿Puedo llamarte en su próximo cumpleaños? ¿Solo para saber cómo está? Lo pensé. De verdad lo pensé. Sí, pero solo en su cumpleaños. Y solo para saber cómo está. Nada más. Gracias. Colgó. No extendió la conversación. No pidió más. Solo agradeció y colgó. Mateo salió al jardín. ¿Era ella? Sí. ¿Qué quería? Felicitarte. Ah. Mateo miró las estrellas. ¿Algún día vamos a verla otra vez? No lo sé. ¿Tú quieres? No lo sé tampoco. Se encogió de hombros. A lo mejor cuando sea más grande y entienda más cosas. Está bien no saber. Podemos decidir después. Está bien. Nos quedamos ahí, los dos mirando el cielo nocturno de Cuernavaca. Las estrellas brillaban más aquí que en la ciudad. Todo brillaba más aquí. El año terminó. Empezó uno nuevo. Mateo entró a tercero de primaria. Yo recibí otro ascenso en el hospital. Coordinadora del turno nocturno. Más responsabilidad. Mejor sueldo. Más estabilidad. Compré muebles nuevos para la sala. Una televisión grande. Una laptop para que Mateo hiciera tareas. Pequeños lujos que antes parecían imposibles. Una tarde de marzo, mientras regaba el jardín, vi otro carro detenerse frente a la casa. Esta vez reconocí el carro. Era el de mi papá. Se quedó ahí sentado un rato. Después bajó, despacio, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. «Hola», dijo desde la banqueta. «Hola. ¿Puedo pasar?» Debí decir que no, que tenía orden de restricción, que no estaba lista, pero algo en su postura, en sus ojos cansados, me hizo dudar. 5 minutos, en el jardín. Mateo está adentro. Asintió. Entró por la reja.
Miró alrededor con ojos húmedos. Tu abuela estaría orgullosa de lo que hiciste con el lugar. Gracias. Yo también estoy orgulloso, aunque no tenga derecho a estarlo. Se sentó en una banca que había instalado bajo el árbol de mangos. Yo me quedé de pie. ¿Por qué viniste? Porque cumplo 60 años mañana. Y me di cuenta de que no quiero morirme sin al menos intentar reparar las cosas. No te estás muriendo. Todos nos estamos muriendo. Solo que algunos lo vemos más cerca que otros. No supe qué decir a eso. No vine a pedirte perdón, continuó. Vine a decirte que lo siento. Son cosas diferentes. El perdón es tuyo para dar o no dar, pero el arrepentimiento es mío. Y lo siento de verdad. ¿Por qué dejaste que pasara todo? No solo el robo, todo. Años de favoritismo, de hacerme invisible. Porque era más fácil. Porque tu mamá tomaba las decisiones y yo dejaba que las tomara. Porque Claudia era ruidosa con sus problemas y tú eras callada con los tuyos. Porque elegí la cobardía sobre la valentía. Ahí estaba. Admisión pura y simple. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de ser valiente. Tarde, pero tratando. Mateo salió corriendo al jardín. Se detuvo en seco al ver a mi papá. Hola, abuelo. Hola, Mateo. Mi papá sonrió con tristeza. Estás enorme. Tengo 8. Ya sé. Perdón por no estar en tu cumpleaños. Mateo me miró. Yo asentí. Él decidió. Está bien. Tuviste que trabajar en ser mejor persona. Eso es importante. Mi papá se rió. Pero era risa mezclada con llanto. Eres muy sabio para tu edad. Me lo dicen mucho. Mateo volvió a entrar. Mi papá se levantó. No voy a abusar de tu hospitalidad. Solo quería verte, decirte que lo siento, y darte esto. Sacó un sobre de su bolsillo. Lo dejó en la banca. ¿Qué es? Las escrituras de la casa donde creciste. Tu mamá la vendió, pero antes de firmar, me aseguré de que la mitad del dinero quedara a tu nombre, en una cuenta que solo tú puedes tocar. No quiero ese dinero. No es por compensar, es porque legalmente te corresponde. La casa era de los dos. Tu mamá no podía venderla sin tu consentimiento. Y no lo pedimos. Entonces tienes derecho a la mitad. Dejó el sobre. Empezó a caminar hacia la salida. Papá. Se detuvo. Gracias. Asintió. Se fue sin decir más. Abrí el sobre esa noche. Dentro había documentos legales y una tarjeta de débito. La cuenta tenía 450.000 pesos, casi $500.000 de pesos que legalmente me pertenecían y nunca supe que existían. Llamé al licenciado Ramírez al día siguiente. ¿Esto es legal? Revisó los documentos. Completamente. Tu nombre estaba en las escrituras como heredera. Tu madre no podía vender sin tu firma. Esta venta es técnicamente nula, pero tu papá está ofreciendo un acuerdo antes de que lo impugnes. ¿Debería aceptar? Eso es decisión personal, no legal. Legalmente tienes derecho a mucho más. Pero emocionalmente, ¿quieres seguir peleando? No. Entonces acepta. Firma los documentos. Cierra este capítulo definitivamente. Firmé. El dinero era mío. Lo puse en una cuenta de ahorro para Mateo, para su universidad, para su futuro. 2 semanas después, recibí otra carta, esta vez de Claudia. Hermana, no sé si leas esto, no sé si te importe, pero necesito escribirlo. Conseguí un trabajo de tiempo completo, en una oficina. No es glamoroso, pero paga bien. Por primera vez en mi vida, no le estoy pidiendo dinero a nadie. Diego está en terapia. Tiene que desaprender todo lo que le enseñé sin darme cuenta. Que era especial, que merecía más, que las reglas no aplicaban para él. Está siendo duro, para él y para mí. Mi hija, tu sobrina que no conoces bien, pregunta por qué no te ve. Le dije la verdad, que lastimé a su tía y ahora su tía necesita espacio. No te pido que nos perdones. Te pido que algún día, si cambio de verdad, si demuestro que soy diferente, me des una oportunidad de conocer a ese hijo hermoso que criaste sola, no como su tía, como alguien que admira tu fuerza. Claudia. Guardé la carta con la de mi mamá. No respondí. Todavía no. Pero no las tiré. Y eso ya era algo.
El jardín siguió creciendo. Planté rosas, jazmines, bugambilias. Cada planta era una promesa, de belleza, de crecimiento, de vida que continúa. Mateo cumplió 9 años. Otra fiesta en el jardín. Más amigos, más risas, más vida. Mi mamá llamó ese día, como prometió. ¿Cómo está? Feliz. Me alegro. ¿Puedo mandarle un regalo? No, todavía no. Está bien, entiendo. Pero puedes llamar el próximo año. Si sigues trabajando en ti misma. Lo haré, te lo prometo. Las promesas son fáciles. Las acciones son las que cuentan. Lo sé. Colgamos. Mateo no preguntó. Ya sabía. Los meses siguieron pasando. La vida se volvió rutina, pero rutina buena, rutina elegida, rutina nuestra, trabajo, escuela, tareas, cenas juntos, películas los viernes, mercado los sábados, parque los domingos, simple, tranquilo, nuestro. Una noche, mientras leíamos juntos antes de dormir, Mateo me hizo una pregunta. ¿Mami? ¿Sí? ¿Alguna vez vas a perdonar a la abuela? Honestamente no lo sé. ¿Está mal si yo sí quiero perdonarla? Algún día cuando sea grande. No está mal. El perdón es personal. Tú puedes perdonar, y yo puedo no hacerlo. Las dos cosas están bien. ¿No te enojarías? Nunca me enojaría contigo por tener buen corazón. Pero tú también tienes buen corazón, y no has perdonado. Tener buen corazón no significa dejar que te lastimen. Significa proteger ese corazón para que siga siendo bueno. Mateo lo pensó. Eso tiene sentido. Algún día, cuando seas grande, vas a decidir qué tipo de relación quieres tener con ellos. Y yo voy a respetar tu decisión, porque eres tu propia persona. Gracias, mami. ¿Por qué? Por dejarme elegir mis propios caminos. Lo abracé más fuerte. Este niño increíble. Pasó otro año. Mateo cumplió 10. Esta vez, cuando mi mamá llamó, su voz sonaba diferente, más ligera, más real. ¿Cómo está? Bien. Crece rápido. Lo sé. Los niños crecen cuando no los ves. Silencio. Pero no incómodo. Solo silencio. Yo he estado trabajando mucho en mí misma, dijo. Con la terapeuta, con tu papá, con Claudia, tratando de romper patrones. Me alegro. ¿Crees que algún día, no pronto, pero algún día, podríamos vernos? ¿Los tres? ¿Tú, Mateo y yo? Lo pensé. De verdad lo pensé. Pregúntame el año que viene. Está bien. Y por primera vez en años, cuando colgamos, no sentí peso, solo posibilidad. Esa noche, sentada en el jardín bajo las estrellas, pensé en todo lo que había pasado. La humillación en el bautizo, el descubrimiento del robo, los juicios, las peleas, el dolor. Pero también pensé en lo que gané. Esta casa, esta paz, esta vida que construí con mis propias manos, la capacidad de poner límites, de decir no, de defender lo que era mío, la familia que elegí, Fernanda, Lupita, las compañeras del trabajo, los vecinos amables, la gente que me eligió de vuelta, y sobre todo, Mateo, mi hijo hermoso, fuerte, amable, que aprendió que el amor no significa aceptar maltrato, que la familia se define por acciones, no por sangre. ¿Mami? Su voz desde la puerta. ¿Estás bien? Estoy perfecta. ¿Puedo sentarme contigo? Siempre. Se acurrucó a mi lado. Olía a jabón y pasta de dientes, a niño limpio y amado. ¿En qué piensas? En que hicimos algo increíble tú y yo. ¿Qué hicimos? Sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos, florecimos. Mateo miró el jardín, las plantas creciendo, las flores abiertas, el árbol de mangos lleno de fruta. Como el jardín, como el jardín. ¿Crees que algún día la abuela pueda venir a verlo? Tal vez, si sigue creciendo como persona, como las plantas crecen cuando las cuidas bien. Y si no crece, ¿estamos bien de todos modos? Estamos bien de todos modos. Mateo asintió. Entonces está bien. Nos quedamos ahí, madre e hijo, en el jardín que plantamos juntos, en la casa que recuperamos juntos, en la vida que construimos juntos.
Y sí, había cicatrices, había días difíciles, había momentos donde todavía dolía, pero también había esto, este momento, esta paz, este amor que nadie podía robar. Había aprendido que la familia no es quien te hace daño y pide perdón después, es quien te sostiene cuando caes, quien celebra cuando ganas, quien respeta tus límites porque te respeta a ti. Y si esa familia resulta no ser la que comparte tu sangre, sino la que eliges cada día, entonces que así sea. Porque al final, lo único que importa es esto, despertar cada mañana en una casa que es tuya, con un hijo que es feliz, con una vida que elegiste. Y eso, después de todo lo que pasé, era más que suficiente. Era todo.